Entras por la puerta principal de un hospital. Las paredes son blancas. El ambiente transmite calma. Hay médicos, investigadores, formularios, sonrisas profesionales. Todo parece normal. Te explican que vas a participar en un estudio. Nada peligroso. Nada fuera de lo común. Quizá una prueba psicológica. Quizá una investigación médica. Firmas algunos documentos. Confías. Pasan las horas. Empiezas a sentirte extraño. Tus pensamientos ya no parecen completamente tuyos. El tiempo se vuelve confuso. Los rostros se deforman. La realidad pierde consistencia. Intentas entender qué está ocurriendo, pero nadie te da respuestas claras. Los hombres que toman notas observan cada reacción. Cada palabra. Cada gesto. Tú creías que estabas ayudando a la ciencia. Ellos saben algo que tú no sabes. Porque en realidad nunca te contaron el verdadero propósito del experimento. Nunca te dijeron que te habían convertido en un sujeto de pruebas. Y nunca te dijeron quién estaba detrás de todo aquello. Ahora imagina descubrir qué situaciones parecidas ocurrieron de verdad. Que durante años, personas corrientes fueron utilizadas en experimentos secretos sin saberlo. Que detrás de aquellas pruebas existía una organización convencida de que el control de la mente podía convertirse en el arma más poderosa del mundo. La pregunta es tan inquietante hoy como entonces. ¿Qué sucede cuando una institución llega a creer que cualquier límite moral puede cruzarse en nombre de la seguridad nacional? Para entender cómo empezó esta historia hay que regresar a una época dominada por un miedo casi imposible de imaginar. La Guerra Fría no fue únicamente una carrera armamentística. No fue solo una lucha por territorios, ideologías o influencia política. También fue una guerra psicológica. En ambos lados del mundo existía una obsesión creciente, la idea de que la mente humana podía ser manipulada. Las noticias sobre prisioneros de guerra que parecían haber cambiado radicalmente sus creencias alimentaban los temores. Los rumores sobre técnicas de lavado de cerebro circulaban entre militares, políticos y servicios de inteligencia. Nadie sabía exactamente qué era posible y qué no. Pero el simple hecho de que pudiera existir un método para controlar pensamientos, recuerdos o comportamientos resultaba aterrador. En Washington comenzó a extenderse una pregunta que acabaría desencadenando una de las operaciones más controvertidas de la historia moderna. ¿Y si un enemigo descubría cómo controlar la mente humana antes que ellos? El miedo tiene una característica peligrosa. Cuando se instala en los centros de poder, puede transformar hipótesis en certezas y sospechas en obsesiones. Y aquella obsesión empezó a crecer. Lo que vino después ocurrió lejos de la mirada pública. Lejos de los titulares. Lejos de cualquier control democrático real. A principios de la década de 1950 nació un programa secreto de la CIA conocido como MKUltra. Su existencia estaba rodeada de un nivel de secretismo extraordinario. Incluso dentro de la propia agencia, pocas personas conocían el alcance completo del proyecto. El objetivo parecía sacado de una novela inquietante: explorar métodos capaces de influir, alterar o controlar el comportamiento humano. Para ello se movilizó una red de investigadores, médicos, científicos y universidades. Se financiaron estudios a través de organizaciones intermediarias. Se crearon proyectos paralelos. Se abrieron caminos de investigación que, en muchos casos, permanecían ocultos incluso para quienes participaban indirectamente en ellos. Era como entrar en un laberinto. Un lugar donde cada puerta conducía a otra más oscura. Y cuanto más se avanzaba, más difícil resultaba distinguir la investigación científica de la experimentación ética. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas pronto empezó a producir preguntas mucho más perturbadoras. Entre las sustancias que captaron la atención de los investigadores se encontraba el LSD. En aquel momento todavía era una droga relativamente desconocida. Sus efectos parecían extraordinarios. Podía alterar profundamente la percepción, las emociones y la conciencia. Para quienes buscaban comprender o influir en la mente humana, resultaba imposible ignorarla. Se llevaron a cabo numerosos experimentos. Algunos participantes conocían que estaban tomando sustancias experimentales. Otros no. Y ahí es donde la historia comienza a volverse especialmente inquietante. Porque en determinados casos, personas recibieron LSD sin su consentimiento informado. No sabían que les habían administrado. No entendían por qué la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. No podían prepararse para experiencias psicológicas extremadamente intensas. Imagina despertar una mañana convencido de que el mundo funciona según unas reglas determinadas.
Y descubrir, unas horas después, que tu mente ya no puede distinguir claramente entre lo real y lo imaginario. Eso fue exactamente lo que algunos individuos experimentaron. Pero aquello era solo una parte. También se investigaron técnicas de hipnosis, privación sensorial, manipulación psicológica, métodos destinados a explorar los límites de la resistencia mental. En ciertos experimentos, los participantes permanecían aislados de estímulos durante largos periodos. Sin sonidos. Sin referencias temporales claras. Sin contacto normal con el entorno. La mente humana necesita puntos de apoyo. Necesita referencias. Cuando desaparecen, comienzan a ocurrir cosas extrañas. La percepción cambia. Los pensamientos se fragmentan. La realidad parece alejarse lentamente. Los investigadores observaban. Tomaban notas. Buscaban patrones. Buscaban respuestas. Y mientras tanto, muchas de las personas sometidas a estas pruebas ignoraban completamente el verdadero propósito de lo que estaba ocurriendo. La distancia entre la investigación y la explotación se volvía cada vez más difícil de ignorar. Cada nuevo experimento planteaba una pregunta incómoda. No sobre lo que la mente humana podía soportar, sino sobre lo que algunos estaban dispuestos a hacer para descubrirlo. Y entonces aparece una figura cuya historia sigue generando preguntas décadas después. Su nombre era Frank Olson. Olson era un científico que trabajaba en proyectos relacionados con la investigación biológica para el gobierno estadounidense. No era un extraño. No era un voluntario anónimo. Formaba parte del sistema. Pero incluso él terminaría atrapado en una cadena de acontecimientos que todavía hoy provoca debate. En noviembre de 1953 participó en una reunión con otros investigadores. Durante aquel encuentro, varios asistentes recibieron LSD sin saberlo. Entre ellos estaba Olson. Los efectos aparecieron poco después. Según los relatos conocidos, comenzó a experimentar importantes alteraciones emocionales y psicológicas. Sus colegas observaron cambios preocupantes en su comportamiento. Parecía angustiado. Confundido. Cada vez más inestable. Los días posteriores estuvieron marcados por reuniones, evaluaciones y una creciente preocupación por su estado mental. Y entonces ocurrió algo que transformó el caso en un misterio duradero. Días después, Frank Olson cayó desde la ventana de una habitación de hotel en Nueva York. Murió en el acto. La versión oficial durante años sostuvo que se trató de un suicidio. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron dudas. Familiares, investigadores y periodistas comenzaron a cuestionar distintos aspectos del caso. ¿Fue realmente un suicidio? ¿Influyeron los experimentos en su deterioro psicológico? ¿Existían circunstancias que nunca llegaron a aclararse completamente? Las respuestas definitivas siguen siendo objeto de discusión. Lo que sí se sabe es que el caso de Olson se convirtió en uno de los episodios más conocidos asociados a MKUltra. Porque reunía todos los elementos de una historia difícil de olvidar. Secretos. Experimentación. Confusión. Y preguntas sin resolver. Durante años, sin embargo, gran parte de la verdad permaneció enterrada. MKUltra siguió oculto tras capas de clasificación y burocracia. El público no conocía la magnitud del programa. La mayoría de las personas jamás había oído hablar de él. Parecía que la historia podría desaparecer para siempre. Pero los secretos tienen una extraña tendencia a regresar. Especialmente cuando son demasiado grandes para permanecer ocultos. En la década de 1970 comenzaron diversas investigaciones sobre actividades de inteligencia realizadas durante años anteriores. Las preguntas empezaron a acumularse. Las audiencias oficiales avanzaron lentamente. Los responsables fueron llamados a declarar. Y entonces apareció un problema enorme. Gran parte de la documentación relacionada con MKUltra había sido destruida. Miles de archivos desaparecieron. Las pruebas documentales que podían haber revelado detalles completos del programa ya no existían. O eso parecía. Porque por una serie de circunstancias, algunos documentos sobrevivieron. No porque alguien quisiera conservarlos, sino porque habían quedado almacenados en lugares distintos y escaparon a la destrucción. Aquellos archivos permitieron reconstruir parte de la historia. No toda. Probablemente nunca toda. Pero sí lo suficiente para confirmar que el programa había existido y que numerosas investigaciones se habían desarrollado bajo su paraguas. La revelación provocó conmoción. No porque demostrara la existencia de una tecnología capaz de controlar completamente la mente humana,
Eso nunca ocurrió. La conmoción surgió por otro motivo. Porque mostraba hasta dónde podían llegar algunas instituciones cuando actuaban convencidas de que perseguían un objetivo superior. Y quizá esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. No los documentos. No las sustancias. No los experimentos. Sino la lógica que permitió justificarlos. Porque MK Ultra no nació de la maldad caricaturesca de una película. Nació del miedo. De la sensación de amenaza. De la creencia de que un enemigo podía estar desarrollando capacidades desconocidas. Y cuando una organización llega a convencerse de que enfrenta un peligro existencial, los límites pueden empezar a parecer obstáculos. Obstáculos que algunos consideran aceptable eliminar. Hoy, décadas después, es fácil observar esta historia como una reliquia de la Guerra Fría. Como algo lejano. Como un episodio irrepetible. Pero quizá la pregunta importante no sea qué ocurrió entonces. Quizá la pregunta importante sea qué ocurre siempre que una institución adquiere poder suficiente para operar lejos de la supervisión pública. Porque los nombres cambian. Las épocas cambian. Las tecnologías cambian. Pero la tensión entre seguridad y libertad permanece. Entre protección y control. Entre el bien común y los métodos utilizados para alcanzarlo. La mayoría de nosotros vivimos confiando en estructuras que apenas comprendemos. Organizaciones que toman decisiones complejas en lugares a los que nunca tendremos acceso. Personas que manejan información que jamás veremos. Y normalmente esa confianza resulta necesaria. Pero historias como la de MK Ultra nos recuerdan algo incómodo. Que el secreto puede proteger. Y también puede ocultar. Que el poder puede servir para defender. Y también puede cruzar líneas que nunca deberían cruzarse. Tal vez la verdadera inquietud no sea pensar en los experimentos que conocemos. Tal vez sea pensar en todos aquellos que nunca llegaron a conocerse. Porque si la historia ha demostrado algo, es que las sombras no desaparecen porque dejemos de mirarlas. Siguen ahí. Esperando. Y la próxima vez que escuches que una acción es necesaria por un bien mayor, quizá merezca la pena hacerse una última pregunta. ¿Cuántas cosas pueden hacerse en secreto antes de que el propio secreto se convierta en el verdadero peligro?